Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde analizamos cada detalle, cada mirada y cada rumor de nuestros actores y actrices preferidos. Hoy, tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que, sinceramente, nos tiene a todos al borde de la silla. Prepárense porque vamos a hablar del reencuentro, sí, ese reencuentro tan esperado entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Lágrimas? ¿Emoción a flor de piel? ¿Será que el amor renace entre estos dos titanes de la actuación turca? Acompáñenme en este viaje donde desentrañaremos cada pista, cada gesto y cada declaración que nos ha llevado a este punto de ebullición. Antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son tan fanáticos como nosotros de las novelas turcas y de sus protagonistas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos al tanto de lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Desde que sus caminos se separaron, tras el final de la exitosísima Senkal Kapm, Kerem y Hande se han mantenido en el centro de la atención mediática. Sus proyectos individuales han sido seguidos de cerca, cada paso documentado y claro, cada rumor sobre sus vidas sentimentales ha generado ríos de tinta. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza, o quizás la llama del morbo, seamos sinceros, nunca se apagó entre los fans que anhelaban verlos juntos nuevamente. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿podría ser posible? ¿Volverían a cruzarse sus caminos? ¿Habría una segunda oportunidad para esta pareja que conquistó nuestros corazones? Las señales, como siempre, empezaron a aparecer de forma sutil. Primero fueron los likes esporádicos en redes sociales, esos corazoncitos virtuales que desataron la histeria colectiva. Luego las coincidencias en eventos, las fotos borrosas captadas por paparazzi incansables, los testimonios de fuentes cercanas que alimentaban el fuego de la especulación. Cada detalle, por mínimo que fuera, era analizado con lupa, interpretado como una prueba irrefutable de que algo grande, estaba por suceder. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, escudriñando cada publicación en busca de pistas ocultas, de símbolos que confirmaran sus sospechas. Se crearon teorías elaboradas, se compararon fotos de sus viajes, se analizaron las letras de las canciones que escuchaban. Era una verdadera obsesión colectiva. Pero el verdadero detonante, el evento que encendió la mecha, fue la gala benéfica a la que ambos asistieron recientemente. Sí, señoras y señores, Kerem Bürsin y Hande Erçel coincidieron en el mismo lugar, al mismo tiempo, después de mucho tiempo. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales de imágenes, vídeos y comentarios. La tensión era palpable, la expectativa inmensa. Los flashes de las cámaras no cesaban, intentando capturar cada segundo de ese reencuentro histórico. Los asistentes al evento no podían creer lo que estaban presenciando, mientras que los fans, desde sus casas, vivían la situación con el corazón en la mano. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero se hubiera alineado para propiciar ese momento. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y, claro, del análisis profundo. ¿Qué pasó exactamente en esa gala? Los testigos presenciales hablan de una conversación intensa, de miradas significativas, de un ambiente cargado de emoción. Algunos incluso aseguran haber visto a Kerem con los ojos vidriosos, al borde de las lágrimas. ¿Lágrimas? Sí, el título de nuestro vídeo no es exagerado. Los rumores se dispararon, ¿estaban discutiendo? ¿Estaban recordando viejos tiempos? ¿Se estaban reconciliando en secreto? La incertidumbre era total. Algunos medios incluso publicaron versiones contradictorias, lo que contribuyó aún más al caos informativo. Lo cierto es que independientemente de lo que realmente haya sucedido, el reencuentro de Kerem y Hande en esa gala marcó un antes y un después en la historia de sus fans. ¿Pero por qué esas lágrimas? ¿Eran lágrimas de alegría por el reencuentro? ¿Lágrimas de arrepentimiento por el pasado? ¿O quizás lágrimas de frustración por un amor que no pudo ser? Intentemos desentrañar este misterio. Para ello, debemos profundizar en la personalidad y las experiencias de cada uno de ellos. Debemos entender sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Solo así podremos acercarnos a la verdad. Kerem, como sabemos, es un hombre sensible, apasionado y muy expresivo. No esconde sus emociones, las vive intensamente y las comparte con el mundo.
En varias entrevistas ha hablado abiertamente de la importancia del amor en su vida, de la necesidad de conectar con alguien a un nivel profundo y significativo. También ha reconocido que la fama y la presión mediática pueden ser un obstáculo en las relaciones, un factor que complica la vida en pareja. Kerem siempre ha sido un defensor de la autenticidad y la transparencia. No le gusta fingir, no le gusta ocultar sus sentimientos. Es un hombre que se entrega por completo, tanto en su vida profesional como personal. Por eso es comprensible que un reencuentro tan significativo como este lo haya afectado profundamente. Las lágrimas podrían ser una manifestación de su vulnerabilidad, una señal de que a pesar de todo el tiempo transcurrido, Ande sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Ande, por su parte, es una mujer reservada, discreta y muy profesional. Protege su intimidad con uñas y dientes y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, también ha dejado entrever en algunas ocasiones que el amor es fundamental para su felicidad, que busca una relación estable y duradera, basada en la confianza y el respeto mutuo. Ande es una mujer fuerte e independiente, pero también tiene su lado sensible. A diferencia de Kerem, prefiere no exponer sus emociones en público. Es más cautelosa, más reflexiva. Pero eso no significa que no sienta. Simplemente elige cuidadosamente a quien le muestra su verdadero ser. Su discreción ha alimentado aún más el misterio que rodea su vida sentimental. Los fans se preguntan constantemente qué piensa, qué siente, qué espera del futuro. Durante su relación, Kerem y Ande demostraron tener una química innegable, una conexión especial que trascendía la pantalla. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor romántico que todos soñamos. Las escenas que protagonizaban juntos eran pura magia, pura pasión. Los fans no podían dejar de suspirar con cada beso, con cada abrazo, con cada mirada. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las agendas apretadas, la distancia física y la presión mediática terminaron por desgastar la relación. Los rodajes interminables, los viajes constantes, las entrevistas y las sesiones de fotos consumían gran parte de su tiempo y energía. Era difícil mantener una relación sana y equilibrada en esas circunstancias. La separación fue dolorosa para ambos, y aunque intentaron seguir adelante con sus vidas, la sombra de su romance siempre estuvo presente. Los fans no olvidaron su historia de amor, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes pidiendo una reconciliación. Cada uno siguió su camino profesional, cosechando éxitos y acumulando nuevos fans. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó. Los rumores de posibles reencuentros, de conversaciones secretas, de mensajes subliminales en redes sociales alimentaban la fantasía de los fans. Volviendo a la gala, la clave para entender las lágrimas de Kerem podría estar en la sinceridad de ese reencuentro. Quizás al ver a Ande después de tanto tiempo, revivió todos los recuerdos, todas las emociones, todos los sueños que compartieron. Quizás se dio cuenta de que a pesar de todo, el amor seguía latente en su corazón. Tal vez el reencuentro le hizo reflexionar sobre los errores del pasado, sobre las oportunidades perdidas. Tal vez, las lágrimas eran una forma de liberar toda esa carga emocional acumulada durante años. Pero, ¿qué sintió Ande? Es más difícil saberlo, ya que ella, como decíamos, es mucho más reservada. Sin embargo, las imágenes de la gala la muestran sonriente, relajada y receptiva. No parecía incómoda con la presencia de Kerem, e incluso se la vio interactuando con él de manera amigable. Su actitud sugiere que no hay rencores ni resentimientos. Quizás simplemente han aprendido a valorarse como amigos, a pesar de lo que pudo haber sido y no fue. O quizás detrás de esa sonrisa se esconde un mar de emociones que prefiere mantener oculto. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado las imágenes y vídeos del evento, y han llegado a la conclusión de que existe una tensión positiva entre ambos. Sus miradas, sus gestos, su cercanía física sugieren que hay algo más que una simple amistad. Analizaron la forma en que se miraban, la dirección de sus cuerpos, la expresión de sus rostros. Cada detalle fue minuciosamente estudiado para intentar descifrar el verdadero significado de ese reencuentro. Los expertos coinciden en que hay una conexión profunda entre ellos, una química que no se puede negar. Claro, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué pasó realmente en esa gala, ni qué sienten Kerem y Ande el uno por el otro. Pero lo que sí podemos afirmar es que su reencuentro ha despertado una ola de emociones entre sus fans, y ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación.
El impacto mediático ha sido enorme. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de peticiones de reconciliación, de análisis exhaustivos de cada detalle del reencuentro. Los fans han demostrado una vez más su incondicionalidad hacia Kerem y Hande. ¿Qué depara el futuro para Kerem y Hande? Solo el tiempo lo dirá. Quizás decidan retomar su relación, quizás prefieran seguir caminos separados. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Independientemente de lo que decidan, siempre contarán con el apoyo y el cariño de sus fans. Su talento y su carisma los han convertido en verdaderas estrellas, en ídolos que inspiran a millones de personas en todo el mundo. Pero seamos realistas, todos queremos verlos juntos de nuevo. Queremos creer en el poder del amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Queremos que Kerem y Hande nos demuestren que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su historia de amor ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y romanticismo. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo no solo como pareja, sino también como compañeros de trabajo. Un nuevo proyecto en el que puedan demostrar su talento y su química sería un regalo para todos sus seguidores. Y mientras tanto seguiremos analizando cada pista, cada gesto, cada declaración, con la esperanza de encontrar la respuesta que todos buscamos. Estaremos atentos a las redes sociales, a los rumores, a las fuentes cercanas, para mantenerlos informados de todo lo que suceda en este apasionante culebrón. Nuestra labor como analistas del mundo del espectáculo es mantenerlos al tanto de todo lo que sucede con sus ídolos. Investigaremos a fondo, entrevistaremos a fuentes confiables y les ofreceremos la información más precisa y veraz. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Analizamos el emotivo reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ese evento que ha sacudido las redes sociales y ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. Exploramos las posibles razones de las lágrimas de Kerem, y analizamos el lenguaje corporal de ambos para tratar de descifrar sus verdaderos sentimientos. Llegamos a la conclusión de que aunque no podemos saber con certeza qué depara el futuro para esta pareja, su reencuentro ha despertado una ola de emociones y ha renovado la fe en el poder del amor. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué sintieron al ver las imágenes de su reencuentro? Déjenos sus comentarios aquí abajo, los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta historia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.